Muy buenas a todos, bienvenidos a JC Tutoriales. Nuevamente estamos aquí y bueno, el día de hoy voy a empezar un nuevo tutorial con respecto a iluminación, ¿verdad? En 3D Max, vamos a utilizar 3D Max como 3 en este caso. Y lo que voy a hacer es demostrarle, mostrarle de alguna manera cómo se puede mejorar la iluminación con algunas técnicas y tips, ¿sí? Y a su vez también como paso final explicarle cómo renderizar en 3D Max, ya que habían consultado, un comentario habían consultado cómo renderizar en 3D Max, ¿verdad? Una animación. Primero que nada tenemos que entender el concepto de cómo llegar a renderizar, ¿verdad? Primero cómo poner la puesta en escena, por así decirlo, ¿sí? Entonces este trabajo me pareció adecuado para demostrarle la iluminación más que nada y cómo podemos llegar a mostrar lo que nosotros queremos, la imagen, de una manera bien linda, ¿verdad? Con una iluminación linda y bastante agradable a la hora de llegar a renderizar. Pero primero que nada, antes, ¿verdad? Necesitamos saber a qué denominamos renderizar, ¿sí? Obviamente tiene un concepto por sí, que bueno, que proviene desde mucho antes, ¿sí? En este tutorial, bueno, es una presentación que he realizado para ir más o menos acorde a lo que voy haciendo. Y bueno, ¿qué es renderizar? ¿Verdad? Renderizado, render en inglés, es un término usado en la jerga informática para referirse al proceso de generar una imagen o video mediante el cálculo de iluminación GI partiendo de un modelo en 3D, ¿sí? Básicamente lo que estamos haciendo en 3D Max. Este término técnico se utiliza por animadores o productores audiovisuales CG y en programas de diseño en 3D como por ejemplo 3D Max, Maya, Blender, etc. Bueno, esto es una fuente, la fuente de información es Wikipedia, ¿verdad? Lo pueden buscar ustedes mismos. Y como lo dice, ¿verdad? GI significa Graphic Image, ¿verdad? Una, vamos a decir, imagen gráfica, por así decirlo, ¿sí? Y CG sería Computer Graphic. O sea, son todos los que tienen que referido la verdad, la imagen renderizada por computación, así por la computadora, es decir, por la gráfica. Ahora, entonces, ¿cuál sería el proceso, verdad, para llegar a un renderizado? En primer lugar debemos tener en cuenta algunos factores básicos que afectan al proceso de render, ya que el render se puede determinar según el motor de proceso gráfico que utilicemos y factores como la iluminación, objetos, animaciones, etc. Es así que entenderemos por pasos cómo llegar a un render gráficamente adecuado y presentable. Sí, justamente lo que estaba hablando recién, con respecto a la iluminación, la puesta en escena, cámara, demás. Seguramente me lleve más de un video porque es un tema bastante extenso, pero muy agradable porque tiene muchas partes lindas, vamos a decir. ¿Y qué tipo de motores render existen? Bueno, si nos referimos a 3D Max, dentro de él podemos encontrar motores por defecto, en el cual se encuentran por default, ¿verdad? Default Scale Render, NVIDIA Mental Ray, NVIDIA Ray, Quicksilver, Hardware Renderer, Viewfile Renderer. Básicamente lo que utilizamos en la mayor cantidad de las veces es tanto el Default Skylender y el Mental Ray, que Mental Ray en realidad lo podríamos denominar como un render de cálculo de iluminación avanzada, que quizás se asemeje más al V-Ray, ¿verdad? Además podemos encontrar motores creados por empresas para optimizar al máximo la calidad. Un ejemplo claro y conocido, V-Ray, creado por la compañía Chaos Group, ¿sí? Con él podremos avanzar mucho más en el realismo y la calidad de imagen. Esto es porque utilizan un motor, ¿verdad?, de render que tiene un cálculo avanzado de iluminación, que generalmente utilizan lo que es la iluminación indirecta o iluminación global. Entre otros tipos de motores de render para 3D Max se encuentra Maxwell Render por la empresa Next Limit, Final Render creado por la empresa Sebas y el antiguo motor Brasil creado por la empresa Splutterfish, ¿verdad? Que actualmente no se encuentra para 3D Max, pero también tiene un render, una calidad muy buena y similar también a la de V-Ray. Podemos ver algunos ejemplos ahora. Mental Ray Render incluido en 3D Max, si aquí tenemos uno, esto es de Star Wars. Tenemos otro más. Bueno, este es un render que hice yo. V-Ray Render. Estos son algunos renders que encontré por la web y me parecían adecuados para mostrarlo como ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos otro. Maxwell Render.
Tenemos otro más. Bueno, Brasil Render me pareció incluirlo porque me gustó mucho la imagen y está muy buena la calidad. Bueno, estos vamos a volver. Entonces, vamos a volver a la escena. ¿Sí? Acá tenemos una escena común, ¿verdad? Esto es lo que le da ¿verdad? La escena, formar la escena en sí, es lo que le da el look. ¿Sí? Vamos a empezar de cero, vamos a resetearlo. De que no voy a guardarlo. Voy a resetear la escena y le voy a mostrar cómo en unos pasos sencillos podemos crear algo muy pero muy bueno. Comencemos con un plano más o menos así, no muy grande. Le vamos a dar algunas divisiones, vamos a apretar F4 para que se pueda ver las divisiones. Quizás le damos unas 16 y unas 8, de igual manera podemos seguir agregando, y lo que vamos a hacer es darle una curvatura. Vamos a ir al panel de modificadores, vamos a ir aquí al pestañita, vamos a buscar Bend, colocamos Bend, le damos ángulo 90 grados, en rotación vamos a dar acá, ok, 90, ahí está, le damos 90 y 90 y lo ponemos en Bend Axis y ahora vemos que esto va a quedar como una curvatura, parece una pista de skate. Muy bueno. Bueno, ahora para darle la curvatura solamente en la parte, vamos a ir posterior, vamos a darle un Limit Effect. ¿Sí? Activamos el Limit Effect y arrastramos el Upper Limit, más o menos lo ponemos en la vista left, más o menos que quede bien perpendicular, o sea, que quede bien recto, por así decirlo, a una línea, por ejemplo acá, que quede bien en 90 grados, lo más posible, ¿no? Y esto en sí es el escenario, vamos a decir, la forma, vamos a decir, sí, sería como un escenario, por así decirlo, para que quede bien lindo, de una forma, el concepto en sí. Lo que vamos a darle más divisiones, porque podemos ver que si lo sacamos el F4, se nota mucho vamos a decir, el traspaso acá, ¿verdad? La curvatura, entonces tendremos que aumentarle las divisiones, capaz que no tanto, una 46, vamos a ver un poquito más para atrás y a su vez la vamos a agrandar un poquito en ancho, acá vamos a los 400, acá vamos a los 600. De igual manera podemos escalarlo con la tecla R, accedemos al shortcut de escalar, ¿sí? Y ahora tenemos una escena, ¿sí? Vamos a decir, un escenario, en el cual de esta manera nos va a ayudar a posicionar, ¿verdad?, el objeto en el centro, ¿sí? Y a su vez ponerle las luces, le da un tono mucho más rico, ¿verdad?, más agradable. Primero que nada voy a cambiar el color, vamos a aplicar con la tecla M, abrimos el panel de materiales, ¿verdad? Antes que nada voy a cambiar el motor de render. Perdón, volvemos, se me había cortado, presioné la tecla 10, F10, perdón. Como estoy utilizando Camtasia se corta. Bueno, le estaba diciendo que antes que nada voy a cambiar el motor de render para Menterray. ¿Sí? De esta manera lo que vamos a hacer es para utilizar los materiales por defecto del mismo. Vamos a Render Setup, ¿sí? El shortcut es F10, no lo puedo presionar. Vamos a Sync Render, ¿sí? Bueno, aquí ya lo tenemos por defecto, ya viene aplicado, pero en todo caso tienen que ir a Sync Render. Vamos aquí donde están los tres puntos suspensivos, damos clic, vemos que tenemos los renders que yo había mencionado anteriormente en la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Tenemos el Default Skyline Render, que es el que utilizamos por defecto, Menterray, Array, Quicksilver, demás, ¿verdad? Vamos a utilizar solamente el de por defecto y el Menterray, es el que más se utiliza. Bueno, vamos a dejar Menterray. Entonces lo que voy a hacer ahora es aplicarle este material,
¿sí? Vamos a, de repente podríamos aplicarle un Arch Design. Le damos un Arch Design, ¿verdad? Vamos a sacar el glossiness, perdón, el reflecting, para que no sea reflectivo. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la iluminación. Primero que nada vamos a poner algunos objetos. Vamos a poner una teapot. ¿Dónde está la teapot? Un teapot, que son las más comunes. Vamos a dar una rotación ahí para que quede un poco más diferente, que no quede tan estructurado. Le vamos a dar unas cuantas subdivisiones. F4 para ver las subdivisiones. 16 estaría bien. Le vamos a aplicar una esfera. No, mejor una geosfera, que es más liviana. Una geosfera. Si lo aplicamos acá, por ejemplo, ¿vale? Vamos a subir un poco la vista. Ahí tenemos. Vamos a subir las subdivisiones. Unas 12. Y ahora tenemos, ¿verdad? Una escena ya, vamos a decir, para mostrar, ¿sí? En este caso, bueno, lo que estamos viendo en realidad, si yo le doy un render ahora con el F9, le voy a dar de acá, por las dudas. Ese F9 es el shortcut. Vamos aquí. Vemos que la iluminación ahora es, vamos a decir, muy plana. Es la iluminación que viene por defecto de 3D Max, que vamos a decir, es una iluminación que del universo, por así decirlo, no viene de ningún lado. Entonces, vamos a decir, viene por del lado donde está la cámara, es decir, es donde viene la iluminación. Nosotros obviamente no queremos hacer eso porque no hemos proyectado ninguna sombra, no vemos nada. Entonces tenemos que darle un poco más de customizarla, vamos a decir, la escena. Entonces lo que vamos a hacer es iluminar, ¿sí? Con vamos a decir, las materiales que tenemos aquí, ¿verdad? Iluminación, que podemos utilizar el Mr. Area Omni, ¿sí? Mr. Area es MR Area, nosotros decimos Mr. Area, queda mucho más lindo. Vamos, antes que nada, vamos a ver, vamos a crear una cámara para tener un punto de vista mejor. Yo diría que aquí estaría bien. Si apretamos Shift F, podemos ver el Save Frame. ¿Para qué sirve el Save Frame? Nosotros en este momento estamos trabajando en una resolución, si no me equivoco, de 640 x 480, ¿verdad? O sea que si nosotros trabajamos a esta resolución, tenemos que tener en cuenta que los objetos se van a ver dentro de este cuadro, ¿sí? Si tú no lo tienes activado, vas a estar trabajando de esta manera. Ahora, si por accidente estás animando algo y no aparece en el Save Frame, cuando vos lo renderizás como video, no va a aparecer eso. Entonces es siempre recomendable, cuando trabajas con una cámara, aplicar el Save Frame para que no se escape ningún detalle, ¿sí? Vamos a utilizar HD para que tenga, y vamos a bajarle a 1080. Sí, yo creo que estaría bien. 1080. Ahora sí, creamos la cámara, control C, ya queda creada desde el punto de vista donde estamos nosotros. Es una manera muy fácil de crear cámaras. Vemos aquí que dice cámara 001, ¿sí? Cuando tú estás en una posición que quieres, que te parece correcta para vamos a decir, para el punto de vista, apretas control C y de esa manera se crea la cámara de ese punto de vista, ¿sí? Y ahí empiezas a trabajar con esa cámara, no la mueves, ¿sí? Es siempre recomendable trabajar con esa cámara para que vamos a decir, cada objeto que pongas en la escena se va a ver dentro de Save Frame. Así, vamos a cambiar acá Realistic. Vamos a crear primero que nada vamos a crear la iluminación. Esto vamos a checar un poquito. Primero que nada vamos a crear la iluminación. Ahí está bien. Vamos a Mr. Area Omni, ¿sí? MR Omni. Vamos a crear dos luces. Una, exactamente. Nosotros en
en 3D Max, ¿verdad? Y en cualquier otro programa de 3D, ¿verdad? Tenemos que trabajar con conceptos de iluminación, ¿sí? Que son los conceptos básicos de iluminación. Nosotros en la iluminación necesitamos tres focos de iluminación, ¿sí? Uno es la iluminación vamos a decir, del sol, que vendría a ser, ¿verdad? La iluminación que viene del sol en sí, ¿verdad? Que es lo que ilumina el ambiente. Tenemos la iluminación que es un tono más celestito, que vendría a ser como no sé si sería como iluminación de la capa, del ozono, ¿verdad? Es como que se mezcla todas las luces y le da la sensación. Y a su vez también tenemos que trabajar con una escena ¿verdad? Una luz de atrás, una luz back, ¿sí? Que es la que le da como un poco más de contraste a los objetos, ¿sí? ¿Sí? Esto es o sea, no es obligatorio en todas las ocasiones utilizarla, obviamente cada ocasión es diferente, cada técnica es diferente, según lo que uno quiera expresar también con la luz, ¿sí? Entonces de esta manera tratamos de llevarlo más a la realidad, ¿sí? Vamos a, primero que nada, cambiarle el color. Tenemos intensidad, vamos a darle a este un tono amarillito, medio ahí, tono medio amarillito, que vendría como a simular el sol, por así decirlo. Y este un tono más celestito, no sé si se denomina como un CIA, vamos a decir, y un poquito más fuerte. Este no va a proyectar sombra, le sacamos la sombra. A su vez, otra cosa más que también podemos hacer para que quede más agradable, ¿verdad? En vez de cambiarle, en este caso tenemos un decay de type none, ¿sí? O sea, no tiene ningún tipo de decaimiento. En este caso vamos a utilizar inverse square. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, de esta manera podemos manejar el decaimiento de una manera mucho más linda, por así decirlo, ¿sí? Queda más agradable a la vista, porque no es una luz, vamos a decir, no es una luz, un foco de luz que está viniendo directamente al punto, ¿sí? Sino que es algo como que está iluminando, o sea, está simulando lo que sería el sol, por así decirlo. Vamos a aumentar un poco más. Ahora, en este caso nosotros nos estamos dando cuenta de algo. Nosotros en este momento estamos trabajando en este viewport de perspective y vemos la iluminación, pero acá en esta escena, en este viewport, está la cámara, no estamos viendo la iluminación y nosotros queremos verla para ir más o menos viendo cómo va a quedar toda la puesta en escena. Entonces necesitaríamos primero que nada aplicarlo. Vamos a ir a más, configure viewport. Vamos, nos va a aparecer esto, ¿verdad? En la configuración de viewport, y vamos a activar Sync Light. Le damos OK y vemos como ahora sí podemos ver la iluminación, ¿sí? Esta luz vamos a dejar un poquito más para adelante. Exactamente. Muy bien. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta, vamos a dar un render para que más o menos. Entonces, para ir viendo, ¿verdad? Tenemos acá, voy a guardar este render para ir comparando a medida que vamos haciendo render cómo va a ir mejorando la escena, ¿sí? Vamos a guardarlo acá, le damos en Clone Render Frame Windows para ir comparando, ¿sí? Vamos a cerrar esto. Otra cosa que hay que tener en cuenta es manejando los parámetros de iluminación. Vamos a Shadow Parameters, Area Parameters, ¿verdad? Tenemos dos cosas, ¿sí? Tenemos que, para que quede una sombra más suave, ¿sí? Quede mucho más agradable en el render. Obviamente esto requiere un poco más de tiempo de render, pero bueno, de todas maneras es algo importante para tener en cuenta, ¿sí? En este caso tenemos los samples a 5, ¿sí? Los dos están a 5. Vamos a aumentarlo a 10 para ver la diferencia, cómo va a quedar. Vamos a aumentarlo a 10 y se van a dar cuenta de la diferencia entre la sombra anterior y la sombra de ahora. Vamos a cambiar esto también.
Parallel parameters, también acá 10 y 10. Vamos a darle un render production. Vemos que tarda un poquito más, ¿sí? Pero le va a dar más calidad. Esto es importante. Hay que tener en cuenta siempre una cosa: cuando trabajamos con Mentorray es un motor de render muy poderoso, ¿sí? Pero obviamente mientras más calidad le demos, más tiempo de render tenemos que darle. Eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Bueno, muy bien, ha terminado. Vamos a comparar los renders, ¿sí? Vemos que las sombras, o sea, en sí lo que está mejorando es el suavizado de las sombras, ¿sí? Pero asimismo lo que podemos notar es la diferencia entre el tiempo de render, ¿sí? En el anterior había demorado, si no me equivoco, unos 34 segundos y este demoró 3 minutos. O sea que hay que tener en cuenta esa diferencia, ¿sí? Que bueno, que a la hora de crear una animación capaz que no es tan necesario la diferencia, ¿sí? Pero bueno, en este caso vamos a dejarlo como estaba antes para ir haciendo las pruebas. Bueno, como digo siempre, hay que tener en cuenta esa diferencia. Otra cosa que también podemos modificar aquí que nos sirve es, un segundo, Shadows, tenemos Advanced Effects, tenemos el Specular, ¿sí? El Specular lo que está haciendo es desactivando, ¿sí? esta reflexión, vamos a decir, este especular que se ve acá, este glossiness, vamos a decirlo, en el material, ¿sí? Para que no quede tan obvio que hay una iluminación ahí, que hay un foco. Lo que hacemos es desactivar el specular. Lo mismo del otro. Entonces desactivamos el specular, ¿sí? Y ahí sacamos vamos a decir, el specular de la iluminación. Sumar un poco acá. Capaz que deberíamos aumentarle la cantidad de la iluminación y se lo cambiamos a invert square, ¿sí? Aumentamos acá. Capaz que este no está demasiado fuerte. Ahí. Muy bien. Y a su vez, para darle un poco también de mayor iluminación, de un poco más de... Vamos a bajarle esto un poco más. Podemos también añadir una Area Light Parameters, ¿sí? Tenemos... Perdón, una Area Light, no, un Skylight, ¿sí? Tenemos... Vamos a notar la diferencia. El Skylight lo que estaría simulando sería la iluminación del cielo, por así decirlo. Así que también deberíamos darle un poquito de, para que no tan así, un poco más celeste, sí, y bajarle la intensidad ahí, y capaz que bajarle más, perdón, bajar un poco menos, bajarlo más suave. Ahí está. Y este también. Eso voy a dejarlo más suave. Ahí me gusta más. Vamos a render. Y esto vamos mejorando el proceso de render para llegar a una escena mucho mejor con respecto a lo que es la calidad de la iluminación, que es lo que le cambia más que nada a lo que cuando queremos llegar más a un realismo, ¿verdad? Acercando más a la realidad,
principalmente es la iluminación lo que afecta en este proceso, ¿sí? Entonces, tener una iluminación buena y obviamente también influye lo que son los objetos, la material y demás, pero yo creo que la iluminación es uno de los factores más importantes en cuanto al render, ¿sí? A qué calidad queremos llegar. Bueno, vamos a ver, comparamos, ¿verdad? La calidad, comparamos uno con el otro y va mejorando, ¿sí? Bueno, por esta parte vamos a dejarlo. En la siguiente parte vamos a ver un poco lo que sería la Indirect Illumination. Tengo algunos ejemplos por aquí. Luz indirecta, ¿verdad? Tenemos la luz directa, que es la que proyecta las sombras fuertes, ¿sí? Que no, vamos a decir, la luz directa es la que no rebota contra ningún objeto, ¿sí? Eso va directamente desde el punto de foco directamente al objeto, ¿sí? O sea, no hay nada que lo influya entre medio. Ahora, cuando trabajamos con luz indirecta, ¿sí? Lo que hace es esa fuente de luz proyecta contra el objeto y rebota, ¿sí? Y ilumina contra los demás objetos, entonces genera una sombra mucho más suave. Tenemos diferentes calidades, vamos a decir, a su vez que vamos aumentando la calidad, cada vez el cálculo es más largo, pero también va mejorando la calidad con respecto al realismo, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, nos vemos en el siguiente tutorial y no se olviden suscribirse. Muchas gracias por todo, hasta la vista. Muy bien, ahora sí podemos decir que ya bastante está quedando.